experiencia. Igual suave, no le vaya a pasar de nuevo que pasó el fin de semana. Tan buena que estaba la cena, ¿verdad? Pero son cosas que pasan. Bueno, Frederick, ayúdeme aquí, venga, por favor, que entonces... Por favor, hermanos. Ah, bueno. Gracias. Espérate que yo... Acompáñenme, hermano, en sus Biblias al Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Vamos a estar, hermanos, viendo este relato del nacimiento del Señor. Lucas capítulo 2, vamos a leer inicialmente los versículos 1 al 7 y luego vamos a continuar con la ayuda del Señor y el tiempo que nos permita, desarrollando todo el pasaje. Vamos a leer un versículo cada uno, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Yo leo el 1, usted sigue hasta que lleguemos al 7. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Padre amado, gracias por la bendición de estar aquí en tu casa, Señor, hoy domingo, día del Señor, adorándote, exaltando tu nombre. Gracias porque usted nos da la salud, la fuerza, las habilidades, las facultades, Señor, para leer su palabra, meditar, reflexionar en ella. Queremos pedirte perdón por nuestras ofensas, Señor, y queremos rogar que tú nos visites, que tú nos des el discernimiento para ver las bondades, las verdades, Señor, reveladas en este pasaje de tu palabra. Bendice la iglesia, mira a los hermanos que no están, guárdalos, cuídalos donde quiera que estén, Señor. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. El título del mensaje es El nacimiento del Señor. Hoy día, 24 de diciembre, o yo diría que desde el 1 de noviembre, la costumbre es ya iniciar las festividades de Navidad. Y esto viene porque, digamos, en Estados Unidos celebran Halloween y después ya a partir del 1 de noviembre comercialmente se enfocan en Navidad, en decorar, en vender todo lo que tiene que ver con la Navidad. Y es una costumbre de nuestro mundo celebrar la Navidad. Hay muchos cristianos, o hay algunos cristianos, yo diría que no la mayoría, que no están de acuerdo con celebrar la Navidad, porque entienden que eso no está en la Biblia, o sea, no está el mandato de conmemorar la Navidad, ni está una enseñanza acerca de celebrar la Navidad y todo lo que ella implica. Sin embargo, hay muchísimas cosas que no están en la Biblia que usted hace, que yo hago. La Biblia no habla de baby shower, ¿verdad que no? Y lo celebramos. No habla de cumpleaños y lo celebramos. Tampoco habla de escuela dominical, por ejemplo. La Biblia no habla de escuela dominical. Y nosotros tenemos escuela dominical y creemos que Dios obra a través de la escuela dominical. Lo que quiero decir es que hay cosas que no están en la Biblia,
pero no significa que sean malas para nosotros celebrarlas o conmemorarlas. Las costumbres son buenas siempre y cuando no violen la palabra de Dios. Reunirse en familia y compartir alimentos un día como hoy no es malo. Ahora, la gente toma ciertas costumbres y ciertos hábitos que sí son pecaminosos. Reunirse hoy para el pecado, para beber, para embriagarse, entonces sí es pecaminoso. Entonces nosotros podemos tomar costumbres para exaltar el nombre de Dios. De hecho, yo creo que para el cristiano, y es el origen y el trasfondo de esta celebración, la Navidad no solamente es en esta época, sino que Cristo nació en nuestros corazones el día que le entregamos nuestra vida y todos los días celebramos que el Señor es nuestro Salvador. Amén. Así debe ser. Ahora bien, la época se presta que nosotros aprovechemos para compartir las Escrituras y para presentar el motivo de la Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento, natividad, y tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos aprovechar y exaltarlo. De hecho, esa palabra han querido eliminarla últimamente en las conmemoraciones. Usted ve que comercialmente muchos negocios utilizan felices fiestas, ya no quieren decir feliz Navidad. Ahora están eliminando, especialmente en Estados Unidos, a Chris. Dice Christmas, ahora dicen Xmas. Le ponen una X para eliminar a Chris, de Cristo. Quieren eliminar a Cristo de la Navidad. Pero usted y yo, como cristianos, no debemos hacer eso, sino que al contrario, debemos aprovechar la oportunidad para enseñarle a la gente qué es la Navidad y qué ocurrió ese día que conmemoramos, que nos permite decir qué bendición, feliz Navidad. Nació Jesús. ¿Qué significa eso? Eso es lo que tenemos que aprovechar. Pero usted se sorprenderá que hay muchos cristianos que, aunque la Biblia lo revela, no conocen del nacimiento del Señor como lo dice la Escritura, porque estamos también llenos de costumbres y tradiciones que no tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que creen en Santa Claus. La Biblia no habla de Santa Claus. También creen en los Reyes Magos. La Biblia habla de magos, de sabios, con otra connotación, pero no habla de la cantidad. Algunos dicen que por los regalos, que eran 3 tipos de regalos, quizá eran 3, pero eso es la tradición. Y hasta nombre tienen, ¿verdad? Mesar, Belsar y Melchor, toda esa gente. Pero eso no lo dice la Biblia, pero usted lo ve constantemente en la tradición y quizá usted lo adopta como una creencia, pero eso no está en la Biblia. Entonces, el propósito de esta mañana es ver qué dice la Biblia acerca del nacimiento del Señor. Y Lucas da muchos detalles acerca de lo que ocurrió ese bendito día. Un bendito día, el día más impactante para la historia de la humanidad. De hecho, ese día dividió la historia, antes de él y después de él. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, lo primero es, vamos a ver el contexto. ¿Qué ocurría en ese momento, desde los versículos 1 al 7, que fue que leímos? La Biblia nos presenta que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César. El César estaba gobernando un imperio, tenía influencia sobre todas las naciones, sobre toda esa región. Lucas, que es un historiador, esa es otra cosa, Lucas no era de los apóstoles, de los 12, pero era un historiador, escribió Lucas, también escribió Hechos. Usted ve que en Hechos capítulo 1 él envía ese documento a un principal llamado Teófilo, donde él comparte lo que él indagó acerca de lo que ocurrió con la vida de los primeros cristianos. De igual manera, él indagó acerca del ministerio de Jesús y él da muchos detalles. Lucas es un evangelio que da muchos detalles acerca de lo que ocurrió alrededor de la vida de Cristo. Porque Lucas era médico y también era un historiador. Y él dice, aconteció en aquellos días, él registra un evento que lo vincula
al tiempo en que ocurrió el nacimiento del Señor, y fue que Augusto César, el César, promulgó un edicto que todo el mundo fuese empadronado, que todo el mundo fuese censado, que todo el mundo fuese contado. Ustedes saben que los censos se utilizan para planificar, ¿Cuántas personas hay para saber cuantificar los servicios de salud, la educación, estratificar las personas, cuántos niños, cuántos adultos, cuántos ancianos, estimar la calidad de vida, etcétera, y también para cobrar impuestos? De manera especial, este edicto de Augusto César tenía ese propósito, de saber cuántas personas habían para cobrar impuestos. En esta época, ahora van a su casa, porque las mías no fueron en el último censo, pero ahora van a su casa supuestamente a censarlo. Pero en esta época no era así. En esta época, bueno, en este censo especialmente, Augusto César le dio la oportunidad a la gente que fuese a su lugar de origen a reunirse con sus familiares. Eso es una bendición, pero tenía una implicación económica, porque tenían que moverse a su lugar de origen. José y María, que estaban en Nazaret, tenían que moverse más de 150 kilómetros para ir a Belén, donde los parientes de José, para empadronarse, para que fuesen contados. Ahora, como digo, van a su casa. En República Dominicana no aplica 100%, pero van a su casa. Pero en esta época usted tenía que moverse a su lugar de origen o en este censo. Y dice la Biblia en el versículo 3 que iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Qué poder tenía el César? Desde su casa o desde su palacio, dictar una orden para que todo el mundo se moviera. Tenía poder, tenía autoridad. Y es interesante porque los hombres creemos que podemos tener el poder para hacer las cosas. Pero Dios estaba detrás de todo eso. César, en su palacio, un edicto, todo el mundo empadronarse, todo el mundo vaya a su ciudad. Imagínense todo lo que estamos aquí, movernos a nuestros lugares de origen, de nuestros familiares, para ser empadronados. Y todos tienen que hacerlo porque lo dijo el César. Pero Dios estaba en el asunto, porque el Mesías debía nacer en Belén. Y José y María estaban ¿dónde? En Nazaret. Entonces, el censo fue un instrumento de Dios para que ellos se movieran al lugar de la profecía. Dice la Biblia en el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Interesante esto, porque es poco probable, como vemos en los dramas del nacimiento, que María y José es como que iban a la ciudad, no encontraron lugar donde quedarse y entonces dio a luz. Eso no ocurrió así, porque ellos tenían que moverse muchos kilómetros de una ciudad a otra para entonces ser empadronados. De hecho, María no tenía que ir, porque José era el cabeza de la familia. Algunos estudiosos entienden que María también se movió porque, número uno, estaba quizás en término. Número dos, había un rum rum en Galilea, en Nazaret, de que ella había fornicado, porque esta muchacha que estaba comprometida, de repente está embarazada. ¿Y de quién? Del Espíritu Santo. Imagínese usted. Imagínese usted que lo que sufrió María, comprometida, desposada. De hecho, José, la Biblia dice que el Señor tuvo que revelársele en el sueño. Claro, la Biblia dice que él era justo y no quiso difamarla, pero era una situación complicada, comprometidos para casarse y ahora está embarazada. Y la Biblia dice que el ángel o Dios le dijo, ¿verdad?, que no la abandonara. Y él, que era un hombre justo,
no la difamó. Pero había un rum rum en el pueblo que algunos entienden que también María acompañó a José por esa situación. Era una situación incómoda de estar embarazada y la gente murmurando, criticando. De hecho, la gente, los opositores del Señor le llamaron hijo de fornicación. Ustedes recordarán en algunos pasajes que le llaman así, porque entendían, tú eres fruto de una relación de fornicación, porque José y María no se casaron y ella dice que está embarazada. Fíjese lo que tuvo que padecer María como instrumento de Dios para traer al Mesías al mundo. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Note, ellos estaban en Belén y allí se cumplieron los días del alumbramiento. No fue que ellos llegaron, como vemos en los dramas, ¿verdad? Con la panza, que no podía caminar con ella. Ah, no hay lugar aquí, entonces ella fue y dio a luz. No, no ocurrió así. Ella estuvo un tiempo en Belén antes de que llegaran los días del alumbramiento. Y allí se cumplió. Así que ya usted sabe que ellos se trasladaron y ella duró un tiempo allí antes de que llegara ese día. Es interesante porque, como digo, las tradiciones, las costumbres a veces nos proyectan otra imagen. Y lo importante es que esas costumbres estén basadas en lo que dice la palabra de Dios. Y que usted le enseñe también a sus hijos lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia entonces que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. No dio a luz en un pesebre. ¿Cómo, hermano? Todo el tiempo yo he creído eso. No. La Biblia dice que ella dio a luz a su hijo primogénito. A propósito, fue el primogénito. María tuvo más hijos. Primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa palabrita mesón es la que trae esas confusiones. Los estudiosos de la Biblia entienden que el mesón no era una posada. O sea, la palabra traducida como mesón no era un hotel, sino que las casas antiguas tenían un segundo piso y debajo había como, vamos a llamarle una especie de basement o un sótano, y allí se separaban las personas y también había un lugar para los animales. Entonces, algunos entienden, porque hay esa palabra que fue traducida así, se utiliza también, por ejemplo, para la última cena, un lugar de invitados. En la última cena usted recordará que los apóstoles, el Señor manda a uno de ellos a preparar o habilitar el lugar donde ellos iban a cenar, y era un compartimiento de una casa que estaba en el segundo piso. Eso se llama un lugar para invitados. Entonces, algunos entienden que esa palabra que se tradujo como mesón, lo que quiere decir es que no había lugar para ellos en la casa de invitados y tuvieron entonces que bajar o quedarse en el lugar donde les digo que hay un pesebre. Ahora, la Biblia no precisa eso ahí. Lo que sí sabemos por el relato es que no es que ellos estaban buscando dónde posarse y no encontraron, sino que ellos ya tenían un tiempo ahí. Como había mucha gente moviéndose, había un flujo importante de personas por el censo, no había lugar para ellos quedarse en la habitación de invitados. Y por eso se quedaron abajo, donde también en ese lugar se habilita para los animales. Eso es también importante saberlo porque mucha gente dice o cree la tradición nos ha mostrado que el bebé estuvo con animales y estuvo naciendo allí. No, la Biblia dice que él nació y ella lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Pero no vamos a discutir por eso, ¿ok? Sino que es importante precisar el detalle que la Biblia enseña, porque también para un judío era difícil estar con animales.
por sus costumbres, por sus creencias. Pero de manera general, lo que sí podemos destacar, y que el pasaje lo dice claramente, es que ella dio a luz su hijo, lo envolvió en pañal, lo acostó en un pesebre. Y eso indica que ellos estaban en un lugar donde había un pesebre. No dice que había animales, probablemente sí, pero siempre también recibimos la idea, ¿verdad?, del pesebre, del nacimiento, perdón, un pesebre rodeado de vaca, caballo y todo lo que usted se puede imaginar. Pero el pasaje no lo dice, pero tampoco lo niega. ¿Ok? Vamos entonces a entrar al segundo punto, que es a partir del versículo 8. Y esto tiene que ver, hermanos, con que el nacimiento del Señor fue un motivo de gozo y de adoración. La Biblia, fíjese que el pasaje que dice que Él nació, lo hace sin mucha algarabía, mucho detalle. Ya dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañal, lo acostó en un pesebre. Ahora, la Biblia dice que los primeros en enterarse, después de sus padres, obviamente, fueron unos pastores. Dice el versículo 8, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esa es otra cosa. Algunas personas dicen, no es posible que el Señor Jesús haya nacido en diciembre, y utilizan este texto para destacar que en diciembre es invierno, hace mucho frío y no iban a haber pastores vigilando a esa hora rebaños bajo el frío. Sin embargo, hay otros que entienden que las temperaturas en esa región no son tan bajas como para no darse esa situación. Entonces, eso tampoco es dogmático. No se vuelva loco con eso. Ah, no, que él nació 25 de diciembre. No sabemos. Lo importante fue que él nació. Y lo importante es que, así como los pastores recibieron la noticia y eso los movió a adorarle, nosotros también, al saber la noticia, nos movamos a adorarle. Porque Él vino a este mundo con un propósito claro, y fue el propósito de salvarnos. El Señor nació para morir. Él vino con ese propósito de salvar. La Biblia dice que a estos pastores, los pastores eran nómadas que se movían de una región a otra, levantaban casas de campaña y se sostenían de sus animales. Ellos estaban allí guardando las vigilias de la noche, gente humilde, gente de poca educación. Y la Biblia dice que un ángel del Señor, la gloria del Señor, le rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, los ángeles fueron los primeros en compartir el evangelio. Les doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Jesús es un motivo de gozo. No hay nadie que tenga un encuentro con el Señor que su vida no se llene de gozo. La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Si una persona conoce al Señor, hermano, y usted lo sabe, y así le dijo Cristo a los apóstoles, estas cosas yo se las doy para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando uno conoce al Señor, hermano, qué gozo, qué alegría, qué bendición rebosa nuestro corazón, el saber que somos salvos, que hemos sido perdonados. Y estos pastores recibieron esa buena nueva. Acuérdese el contexto, el emperador Augusto César está gobernando. Los judíos están bajo ese emperador. Hay paz sobre un reino humano. Pero ellos están padeciendo, hay pobreza, como vemos hoy día. La gente sin Cristo vive sin esperanza, hermano. Por más que usted lo vea deleitándose en las cosas pasajeras de esta vida, es una vida vacía. No hay nada que pueda llenar el corazón del hombre, sino Cristo Jesús. Ni el dinero, ni la fama,
ni los bienes, nada puede satisfacer el alma. Solo Cristo lo puede hacer. Solo Cristo puede traer gozo al corazón. Y estos pastores recibieron esa bendición, esa buena nueva. Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Y cuál es la buena nueva? Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. El Cristo, el enviado, el Redentor, el Mesías, el esperado, el que va a traer perdón de pecados, liberación de la esclavitud. Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Iba a ser fácil para los pastores identificar a ese niño, porque no era común acostar a un niño en un pesebre, en un lugar donde se alimentan los animales. Dice la Biblia que posterior a esto se unió una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, versículo 13, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El pasaje nos dice que los ángeles cantaron. Pero eso tampoco es dogmático. El pasaje dice que los ángeles alababan a Dios y decían. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que la palabra traducida ahí no es cantar. Y algunos van más allá y dicen que los ángeles no cantan. Sin embargo, eso tampoco es dogmático porque los ángeles son seres que tienen capacidad para cantar. Pero toda la tradición que hemos recibido es que los ángeles cantaron. Pero por eso usted no va a perder la salvación. Así que no se vaya profundo de que, bueno, no cantaron o cantaron. La Biblia no dice que cantaron, pero tampoco dice que no cantaron. Alabaron a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínense ese espectáculo. Una multitud de huestes celestiales glorificando al Salvador, glorificando al Señor, glorificando la buena nueva de que nació el Mesías. Gloria a Dios en las alturas. Cristo da gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz. Cristo es nuestra paz, hermanos. Y Cristo es la paz de todo aquel que confía en Él. Aprovechemos la oportunidad para compartir con nuestros familiares a Cristo, para compartirle la paz de Cristo, para compartirle el motivo de la Navidad. El motivo de la Navidad no es vivir desenfrenadamente y comer todo lo que se pueda hasta hastiarnos de comida. Es bueno compartir los alimentos y es bueno comer. Pero el motivo de la Navidad podemos aprovechar y mostrarle a nuestros parientes, a nuestros familiares y amigos, que el motivo es que la paz llegó al mundo, que la salvación llegó al mundo, que el Mesías, el gozo llegó al mundo. Y si tenemos la oportunidad en nuestra cena con nuestros parientes inconversos, hagámosles saber eso, que Cristo es el Salvador y que lo que estamos celebrando es que Él vino al mundo y por medio de Él podemos obtener paz. Por medio de Él podemos obtener gozo, podemos obtener la salvación de nuestras almas. Los ángeles, hermanos, no recibieron oportunidad de redención cuando Satanás se rebeló y se llevó a algunos. Dice la Biblia que algunos de ellos fueron encerrados en prisiones eternas. Y los ángeles caídos, los demonios, no recibieron redención. Pero nosotros los hombres, a través de Cristo, podemos recibir perdón de pecados. Y los ángeles alaban a Dios por eso aquí. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando los ángeles declararon esto, los pastores, hermanos, inmediatamente compartieron esa bendición. Dice la Biblia, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado.
Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Los pastores, hermanos, recibieron esta bendición y fueron y se la contaron a María y a José todo lo que oyeron del niño. Y María, no sé si fue de ahí que Daniel sacó en la campaña la frase. ¿Usted se acuerda de esa campaña? Que él llevaba todo en su corazón. María guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Ubiquémonos en María, una muchacha humilde. Dice la Biblia que el Señor la seleccionó para esta obra tan grandiosa. Me imagino que ella, con ese fruto del vientre allí, y escuchar de estos acontecimientos, debía estar confundida. ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? El ángel me dijo que iban a ser alguien importante a través de mí. Fui concebida por el Espíritu Santo, estoy bajo estrés, bajo prueba, bajo tensión. Ahora estos hombres vienen y me dicen que han visto ángeles, que le han dicho que ha nacido el Salvador. Todo eso ella lo guardaba en su corazón. Todo eso ella lo meditaba, porque ella no tenía conciencia de todo lo que estaba ocurriendo, pero ella fue obediente al Señor. Hermano, a veces uno no sabe lo que está pasando en nuestra vida en un momento determinado, pero lo que tenemos que hacer es ser obediente al Señor y meditarlo en nuestro corazón, guardarlo, reflexionarlo. No sabemos lo que está haciendo, pero Él está haciendo algo. A veces en nuestras familias tenemos dificultades, nuestros hijos, oramos por ellos. No sabemos el final, pero sabemos que Dios está haciendo algo. Y tenemos que seguir orando y ser obedientes. María no abandonó ese proyecto. María fue fiel. María fue obediente. Y ella lo guardaba en su corazón. Y los pastores, hermanos, glorificaron a Dios. Y dice la Biblia que lo hicieron por todas las cosas que habían oído y visto. El Salvador del mundo había llegado y estos pastores en una región humilde de Belén fueron los primeros en recibir esta grandiosa noticia. Usted ha escuchado, ese está como en Belén con los pastores. Me imagino que esa expresión viene de ahí. Los pastores en Belén en su oficio y un acontecimiento tan glorioso ocurriendo. Hermanos, a veces también Dios está obrando en nuestras vidas y nosotros ni cuenta nos damos. Somos como Jesse, que dice la Biblia que estaban frente al campo de batalla, apareció un ejército numeroso y él se puso temeroso, estaba temblando del miedo. Y dice la Biblia que Eliseo dijo, oró, Jehová, muéstrale a él que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y dice la Biblia que el Señor le abrió los ojos a Jesse y vio una multitud de ángeles, prestos para defenderlos de ese ejército. A veces nosotros estamos cegados espiritualmente, Dios obrando a nuestro alrededor y nosotros indiferentes, distraídos, ocupados en afanes, ocupados en preocupaciones y no viendo lo que Dios está haciendo. Estos pastores, por la gracia de Dios, recibieron esa noticia y no se quedaron con ella guardada, sino que la compartieron con María y José y también exaltaron el nombre de Dios. Luego, hermanos, la Biblia nos relata aquí el propósito del nacimiento del Señor. Ya vimos que el nacimiento fue un motivo de gozo y adoración. Y ahora vamos a ver que el nacimiento del Señor tenía motivos claramente establecidos.
Lo primero es que el Señor fue contado entre pecadores. Versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Hermanos, el Señor, siendo Dios que se encarnó, se sujetó a las leyes, se sujetó a sus padres, se sujetó a las autoridades, pero sobre todo se sujetó a Dios Padre. La Biblia dice que aquí, conforme a lo que decía la ley, lo trajeron, lo presentaron al Señor, y dice la Biblia que ofrecieron un sacrificio. Este sacrificio de un par de tórtolas o 2 palominos era para la persona que no tenía mucho dinero. Los que sí podían llevar un cordero lo hacían, pero los pobres podían ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos, que era algo que se podía conseguir sin tener mucho dinero. Esto también indica que todavía los magos no habían pasado por ahí. Cuando hablamos de magos, estamos hablando de los sabios que menciona Mateo, que fueron a llevarle regalos al Señor. Porque si ellos hubiesen tenido todas esas riquezas que ellos le llevaron, no ofrecen 2 tórtolas o 2 palominos. Entonces, ese acontecimiento lo ubicamos posterior a estos eventos. También vemos en la tradición que se nos muestra que los magos fueron inmediatamente, pero eso tampoco fue así. Y de nuevo, y lo reitero porque la tradición muchas veces nos lleva a creer algo que no es cierto, aún por encima de las Escrituras. Recuerda que no menciona cantidad de magos y no eran magos, eran sabios. Y tampoco existe Papá Noel, ni existe Santa Claus, ni ninguna de esa gente. Ni se le ponía cigarrillo, ni se le sacaba agua. Hierba. Ya hoy día esas tradiciones han perdido cierta fuerza porque, pienso yo, esa es una opinión personal, eso no está en la Biblia, yo pienso que ha perdido fuerza porque, perdón, gracias, porque las autoridades, el Día de Reyes, por ejemplo, ya no es feriado. Perdón. No es feriado y eso le restó fuerza, porque antes el Día de Reyes eso era un acontecimiento, ¿verdad? Cuando yo era niño, el Día de Reyes eso era sagrado, eso era usted ponerle a los reyes esas cosas. Y como digo, son costumbres sanas, son costumbres, el hecho de usted comprarle un regalo a su hijo, no tiene que ser el Día de Reyes, pero si usted se lo compra, eso no es pecado. Y antes los muchachos, como era feriado, jugaban con sus reyes. Usted veía que la calle se llenaba de todos los regalitos que le dieron los padres a los niños. Pero ahora las autoridades mueven el día y eso lo daña. Porque ya los muchachos van para el colegio al otro día y no es feriado, el día que cae, el día 6. Entonces como que se pierde eso, ¿verdad? Pienso yo. Entonces esa costumbre no es mala, la de compartir regalos, no quiero decir eso. Pero mis hijos saben que Papá Noel soy yo. Que Santa Claus soy yo. Y que Dios es el que provee a través de mí. Eso es lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos, porque esa es la verdad. Pero las tradiciones muchas veces toman el lugar de las Escrituras. Y por eso estamos compartiendo esto esta mañana, para que usted tenga claridad de que lo que dice la Biblia acerca del nacimiento del Señor, y no lo agarren asando batata con eso. Luego que el Señor fue presentado al templo, dice la Biblia que había allí un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y que él estaba esperando la llegada del Mesías. Y este hombre, hermanos,
por revelación del Espíritu Santo, dice la Biblia que declara lo siguiente, versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, el Señor Jesús es gloria para el pueblo del pueblo de Israel, pero es salvación y luz para también nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Él vino a los judíos. Dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros los gentiles no teníamos ese privilegio, esa bendición, esa gracia, pero ahora la tenemos por la venida del Señor. Simeón profetiza que el Señor era luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Simeón tuvo la bendición de ver al Mesías. El Señor se lo había prometido, pero usted y yo también tenemos esa bendición de recibir al Mesías, de contemplarlo, de caminar con Él, de tener comunión con Él. De nuevo, versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de Él. Versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón, hermanos, está declarando que el Mesías, el Señor, ese fruto del vientre de María, iba a ser puesto para caída de muchos, pero también iba a ser puesto para levantamiento de muchos. Y eso es Cristo, hermanos. O tú crees en Él y eres salvo, o tú lo rechazas y sigues condenado. Eso es Cristo. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitirle a nuestros parientes. Él es luz, Él es salvación, Él es el Cristo, pero Él también puede ser caída si tú lo niegas. Cristo, hermanos, es caída. Por eso la gente se levanta contra Él. Por eso, como decía ahorita, la gente quiere eliminar la palabra Navidad y la sustituye por otras, como felices fiestas, Christmas por Etmas, para quitar a Cristo. Porque Cristo es levantamiento de muchos, pero está puesto también para caída. O usted lo sigue o tropieza con Él. Y esos judíos de ese contexto histórico, muchos de ellos tropezaron con Él. Él es la piedra que los edificadores desecharon. Jesús, hermano, puede ser instrumento de salvación o puede ser el juez. Él puede ser tu salvador o puede ser tu juez. Y Simeón profetizó esa verdad y le dice a María: una espada traspasará tu misma alma. El Mesías, ese niño, vino para salvar. Y va a sufrir, va a padecer, va a morir. Yo no sé, hermano, si usted ha llegado a ese nivel de conciencia, pero usted se va a morir. El otro día yo veía un video que me impactó. El video presentaba: después de 100 años nadie se va a acordar de usted. El video decía: la casa que usted tiene la va a ocupar otro. El carro que usted tiene lo va a ocupar otro. El negocio que usted tiene lo va a ocupar otro. Y decía el video: usted no conoce el papá de su abuelo. Pero mira, el nombre del papá de su abuelo. Wow, de verdad. Los descendientes suyos no se van a acordar de usted. Va a pasar generación y por un cuadro van a ver: ese era mi abuelo. Pero quizás de una tercera generación hacia atrás
no van a saber que usted existió. Vamos y nos vamos. Mientras estemos aquí, vivamos para el Señor. Amén. Que para eso estamos, hermanos. Simeón le dice, una espada traspasará su alma. Tu alma, María. El Señor sabía para qué vino. No nos quedemos en el niño Jesús. Él vino para morir. Él creció, cumplió su ministerio, murió, fue sepultado, resucitó y está vivo. No nos quedemos en el niño, el niño, el niño. Él creció y murió para salvarnos. Y ese es el mensaje de la Navidad. Que ese niño vino para dar salvación. Hermanos, y nosotros estamos aquí y un día vamos a irnos. Pero mientras estemos aquí, hagamos que valga la pena. ¿Y cómo vale la pena? Viviendo para el Señor. Porque si usted siembra aquí para la eternidad, usted va a disfrutar aquí, pero también va a disfrutar allá. Por eso el Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? 70, 80 años que usted viva aquí, ¿de qué le sirve vivirlo para los deleites y perder su alma por toda la eternidad? Viva para Dios. Siembre para Él, invierta su tiempo, sus recursos, su dinero para glorificarle a Él, porque hay una eternidad. La Biblia muestra que una viuda también, versículo 37, que hacía 84 años era viuda y no se apartaba del templo y servía de día y de noche con ayunos y oraciones, daba gracias a Dios, versículo 38, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta viuda también sabía que ese era el Mesías. Y a todos los que esperaban la redención, ella les reveló, le compartió la noticia de que la redención había llegado. Y ese es el propósito, hermano, de nosotros estar aquí. Compartir con la gente que hay un Redentor. Compartir con la gente que hay un Salvador y que puede también perdonar sus pecados así como lo hizo con nosotros. Aquellos que ya hemos creído. Por último, hermanos, la infancia de este niño, Jesús, y su adolescencia. La Biblia relata la vida del Señor desde que era un bebé y nos cuenta hasta los 12 años. Jesús inició su ministerio a los 30 años. De los 12 a los 30 años, la Biblia no nos dice nada del Señor. Y yo meditaba en eso. ¿Por qué hasta los 12? Hermanos, los niños necesitan conocer la palabra de Dios. Y las edades iniciales son fundamentales. Porque después que el árbol se tuerce, es difícil enderezarlo. Por eso tenemos que trabajar con los niños. La Biblia dice que el niño, versículo 40, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El niño Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. El Señor estaba lleno de sabiduría. El conocimiento y la inteligencia vienen de Dios, la sabiduría viene de Dios. Y eso es lo que tenemos que procurar sembrarle a nuestros hijos, hermanos. Menos televisión y más palabra de Dios. Menos juegos y más palabra de Dios. Llenarlos de sabiduría. El Señor crecía en sabiduría. Dice también el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús no estaba jugando videojuegos. Ni estaba en redes sociales, navegando y esas cosas. Jesús estaba recibiendo la palabra de Dios. Por eso, los versículos 41 al 52 relatan que sus padres, cuando lo llevaron a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, él tenía ya 12 años, ocurrió un incidente que probablemente usted lo conozca. Ahora es interesante que María y José
llevaron a Jesús a esta conmemoración. Y eso es lo que tiene que hacer la familia, hermanos. Llevar los hijos a la iglesia. Lleve a sus hijos a la iglesia, a sus sobrinos, sus nietos. Llévelo a la iglesia, porque ese es el arca de salvación. Eso es lo que va a impactar su vida, no solamente para esta vida presente, sino para la eternidad, que es lo más importante. No hay nada mayor que usted pueda hacer por un pariente suyo que compartirle la palabra de Dios, compartirle una Biblia, enseñarle el camino, guiarlo, ayudarlo, porque esa es la salvación, hermano. Eso es lo más preciado. Siempre cito ese pasaje porque me impacta cuando los apóstoles regresaban, cuando el Señor los envió de dos en dos, dice la Biblia que ellos regresaban gozosos, porque veían cómo la gente era curada, los cojos andan, los ciegos ven. Cristo dice en buen dominicano, eso es disparate. No se alegren de eso, alégrense y gócense de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Hermano, el que era cojo y volvió a caminar, ¿sabe qué? Se volvió a morir. Aún más, el que resucitó, se volvió a morir. El ciego que vio, se murió. Lo más importante es el alma, la salvación. Gozaos y alegraos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. De eso, mi amigo, que usted tiene que asegurarse. De que su nombre esté inscrito en el cielo, porque esta vida es pasajera. Esta vida se va. Y si su nombre está inscrito en el cielo, usted va a gozar la eternidad con Dios. Pero si no está inscrito en el cielo, dice la Biblia, que aquellos que su nombre no está inscrito en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Procure que su nombre sea inscrito allí. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, ya para terminar, versículo 42. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que se oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, la Biblia dice que ellos estaban en una caravana, versículo 44, y anduvieron camino de un día. Puede ser, en aquella época no había carro. Ah, mira, ¿dónde tú vives? Ah, yo vivo en Boca Chica. Ah, ¿cómo está eso de aquí? A 2 días de aquí caminando. Así era que se hablaba porque no había carro. Ellos se habían ido de Jerusalén y anduvieron camino de un día. No sé a pie cómo podemos amplificarlo, pero yo diría que de aquí a Santiago, ¿no? Se coge un día. Más lejos, a pie. Bueno, pero estaban lejos. Camino de un día, estaban lejos, a pie. Y dice la Biblia que se devolvieron y después de 3 días lo hallaron en el templo. Pero noten en qué estaba Jesús a los 12 años de edad. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Hijo, adolescente, niño, oye y pregunta. Oye y pregunta. Aprende la palabra de Dios. Los niños absorben todo. Siempre pregunta. Yo no sé por qué nosotros pensamos en esta generación que los niños no pueden aprender. O que los niños no pueden hacer más que coger un cuaderno y un lápiz. Le exigimos poco a los niños, hermanos. En otras épocas los niños trabajaban duros, siendo ya niños, adolescentes.
Pero la expectativa que nosotros tenemos hoy día es que simplemente estudien. Enseñémosle la palabra y que puedan aprender más. A veces los adolescentes aquí, mira, que aprenden este capítulo entero. ¿Cómo, hermano? ¿Un capítulo entero? Claro, usted tiene capacidad de eso. Los niños judíos aprendían el libro entero. No tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Y créamos que cuando ellos se ponen a hacerlo, lo aprenden. Lo que pasa es que la expectativa nuestra es muy baja. Ya creemos que con leer un versículo, le estamos pidiendo mucho, porque él también estudia y tiene tarea. No, hermano, él puede aprender mucho. La Biblia dice que Jesús estaba con los doctores de la ley, haciéndole preguntas, oyéndole, discutiéndole. Ellos se maravillaban de la inteligencia y la respuesta. La Biblia dice que el hijo sabio alegra al padre. Los que tenemos hijos hemos vivido eso. Sabemos que cuando un muchacho es sabio, inteligente, aplicado, qué gozo, qué alegría, qué bendición es ver un muchacho manifestando esa sabiduría de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, nadie te tenga en poco porque tú eres muchacho, porque tú eres joven. Sé ejemplo en palabra y también en conducta, en fe, en pureza. No, que él es un niño, cuando esté grande que él va a creer, mentira del diablo. Cuando esté grande que él va a ayunar, él va a salir a ganar almas. ¿Quién dijo? Ahora es que hay que enseñarles. Y ahora es que hay que darle duro, hermanos, para que aprendan las cosas de Dios. Y usted verá que si lo hacemos así, vamos a conseguir que como el Señor, versículo 52, creciera en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Vamos a orar, hermanos, para terminar, que hay otro culto. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias porque ella es clara, ella es verdad. Ella, Señor, nos enseña estas grandiosas verdades, Señor, que llenan nuestro corazón. Oh Dios, ayúdanos a siempre tener presente tu verdad por encima de la tradición, de las costumbres, y tener la disposición de compartirla, Señor, con los demás. Nuestra vida es pasajera, temporal. La palabra dice que generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece, Señor. Ayuda a que valga la pena nuestro tiempo aquí. Que esas verdades estén en nuestro corazón y que podamos compartirla con aquellos que no la tienen, Señor. No quiero terminar de orar sin dar la oportunidad a usted que no tiene a Cristo en su corazón. Déjeme decirle, mi amigo, que Cristo vino para salvarle. Ese fue el propósito. Y ya se sabía desde su nacimiento que Él iba a morir para salvarte. ¿Quieres tú ser salvo esta mañana? ¿Quieres tú que Cristo nazca en tu corazón realmente y pueda perdonar tus pecados? Déjame ver tu mano. ¿Hay alguien así que dice, yo quiero ser salvo, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? Simeón dijo, Él será caída para algunos y levantamiento para otros. ¿Qué es Cristo para ti? Él quiere salvarte, pero si tú no le recibes, Él no puede salvarte, aunque Él quiera. Es necesario que tú pongas tu fe en Él. ¿Hay alguien así que quiere ser salvo? Déjame ver su mano. Una vez más, ¿alguien quiere ser salvo? ¿Quiere entregarle su vida a Cristo esta mañana? Levanta tu mano bien alto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu nacimiento, por tu venida. Gracias por ser nuestro Salvador. Te adoramos, te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.